Bienvenido a Aprende Derecho, el aprendizaje de los grandes abogados. Suscríbete para que no te pierdas ningún video. Contrato de obra a precio alzado. El contrato de obra a precio alzado es aquel por virtud del cual una persona denominada empresario se obliga a ejecutar una obra en beneficio de otra, llamada dueño o propietario, quien a su vez se obliga a pagar por ella un precio cierto. El objeto del contrato de obra se refiere a la misma obra. Ejemplo, la construcción de una casa, una nave industrial o la construcción de una máquina extractora de jugos de fruta, etc. En este contrato, el precio puede ser de dos tipos. Número 1. Por ajuste cerrado. Ejemplo, el precio de la construcción de una casa es de 5 millones. Segunda, por piezas o medidas. Ejemplo, metros cuadrados de piso a 2,000 pesos. La clasificación de este contrato es principal, bilateral, consensual, formal, oneroso, de tracto sucesivo e instintu personae. Las partes que integran este contrato de obra son el empresario, contratista o constructor, que es la persona que se obliga a ejecutar la obra, ejemplo, la construcción de un edificio, y el dueño o propietario, que es la persona que se encarga de la ejecución de la obra y que está obligada a pagar el precio por la misma. En cuanto a su formalidad, el contrato debe constar por escrito cuando se refiera a bienes inmuebles y cuando se refiere a bienes muebles, el contrato será consensual, cualquiera que sea el valor de la obra. En tanto, ¿cuáles son las obligaciones de las partes? Iniciaremos mencionando la obligación del empresario, el cual es dirigir y ejecutar la obra, comenzar y concluir la obra en el tiempo convenido, responder de los riesgos de la obra, responder del trabajo ejecutado por las personas que ocupe, responder por la inobservancia de las disposiciones municipales o de policía, entregar la obra al dueño, responder de los defectos que después aparezcan. Por otro lado, en cuanto a las obligaciones del dueño o propietario de la obra, son pagar el precio de la obra, recibir la obra, pagar daños y perjuicios al empresario, si el dueño desiste de la empresa comenzada, pagar a terceros, indemnizar a los herederos del empresario. Finalmente, las formas de término de este contrato pueden ser por la terminación y entrega de la obra, por decisión del dueño, por decisión de cualquiera de las partes, por muerte del empresario, por caso fortuito o fuerza mayor. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, no olvides dejarlo en los comentarios de aquí abajito. Igualmente, si te gustó el video, dale un me gusta y suscríbete a mi canal.